Buenas tardes, soy Misrael Asmitia, estudiante de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Evidencia de producto, exposición de mapa mental, de farmacología, farmacocinética y farmacodinamia. La farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o fármacos en los organismos vivos. La farmacología proviene etiológicamente de dos significados, que es remedio y razón, que no es nada más que el uso terapéutico de los fármacos que está dado por un remedio y por un razonamiento detrás de él. También estudia las propiedades y acciones de las drogas en nuestro organismo. Existen dos grandes clasificaciones de la farmacología. Esta está dividida en clínica y experimental. En la parte experimental está propiamente ligada a todos aquellos ensayos clínicos, tanto que salen a la luz como los que no salen a la luz, y cualquier tipo de experimento con un fármaco o con una sustancia, ya sea probado para fines terapéuticos o no. La parte clínica es la parte de la farmacología que está orientada al uso terapéutico para los beneficios que tiene. Si bien no existe una línea divisora entre estos dos tipos de clasificación, entre la clínica y la experimental, pues ambas se conjuntan. De hecho, para que un fármaco sea clínico, primero tiene que pasar por una fase experimental en la cual se recopilan datos de ciertas sustancias que se han administrado a animales y se ven mejorías o se ven ciertos resultados. Entonces, de esa base se empiezan a hacer ensayos clínicos para posteriormente vas a empezar a meterlos en la clasificación clínica de que es de uso terapéutico. El origen de los fármacos tiene origen animal, vegetal y mineral. En los inicios de la farmacología, en la historia, hay muchos ciertos ungüentos y recetas de origen animal. Uno de los hitos más importantes que ha habido en la farmacología es la morfina en 1805, el hidrato de cloral en 1832, la codeína en 1833, acetil salicílico en 1874, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta los microbianos. Existen 11 principales ramas de la farmacología, las cuales son farmacognosia, farmacodinamia, farmacocinética, terapéutica, toxicología, farmacoeconómica, farmacoepidemiológica, biofarmacia, farmacología molecular, farmacogenética y por último farmacovigilancia. Uno de los puntos más importantes en la historia de la farmacología es en el papiro en los egipcios. En 1500 antes de nuestra era o antes de Cristo se encontraron papiros escritos de esta edad en donde había múltiples recetas que se utilizaban para múltiples enfermedades. Hipócrates de Cos, en el año 600 a.C., hizo una obra en la cual comprendía 53 libros sobre farmacología. Pedaneo, el cirujano de las legiones romanas, contribuyó con 5 libros en los cuales había remedios para diferentes tipos de patologías o enfermedades. Galeno, en 1129 y 200 después de Cristo, el inicio, o más bien la insulina, el experimento, o cuando se creó o se dio a la luz o se trató a la primera persona con insulina por dos científicos, fue en 1922, y en el año 2000 se pudo codificar o se pudo entender el 97% del mapa genético, con lo cual hay múltiples beneficios. A su vez, la farmacología está muy ligada, o su función y su correcta aplicación está muy ligada a dos ramas, que una de ellas
es la farmacocinética y la otra es la farmacodinámica. Cabe mencionar que las tareas de la farmacología clínica comprenden de dos partes, y estas dos partes es tanto la farmacocinética como la farmacodinámica, en la cual la farmacocinética básicamente es la investigación de cómo las drogas afectan al organismo, sano, enfermo, joven, viejo, etc. Mientras que la farmacodinámica es es la investigación de cómo el organismo afecta a las drogas. Que es lo que venimos conociendo como absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto es muy importante porque, por ejemplo, como ya dijimos antes, la farmacocinética es una rama de la farmacología en el cual nosotros se investigan los procesos sometidos en el cual el organismo modifica a la droga, que vienen siendo pues estos puntos que tenemos aquí, que es absorción, metabolismo, distribución, biotransformación y excreción. Todo esto es muy importante para que nosotros sepamos cuál es la mejor manera de administrar el producto, y esto es con un fin de una adecuada administración de un fármaco. Ese es el fin por el cual se estudia. Los beneficios terapéuticos son básicamente a raíz de que nosotros sabemos cómo afecta el organismo a esta droga. Efectos adversos de no hacer estas investigaciones, o que si no se hicieran, muchas veces que no se hacen tan precavidamente, son básicamente los efectos adversos que puede dar un medicamento. Por esta razón ya mencionamos otra de las ramas, que es la farmacovigilancia, que se encarga de ir observando estos aspectos que se pueden ir dando antes, pero para esto es muy importante la farmacocinética, porque son las bases para que nosotros podamos administrar un medicamento de la mejor forma y ver cómo lo modifica el cuerpo, ver si es dañino o no, si lo puede expulsar o no, cómo lo metaboliza, cómo lo biotransforma o no. Otra de las ramas muy importantes que vamos a ver ahorita es la farmacodinámica, que, como ya lo dijimos antes, es cómo estas drogas afectan al organismo. Es básicamente los beneficios o el resultado de una sustancia sobre nuestro cuerpo, en el cual pues son también una de las bases de la farmacología, porque si nosotros no tomamos un ibuprofeno o un paracetamol es para que nos afecte de una forma positiva. Entonces la farmacodinamia se encarga de esta área en el cual es la ciencia o la rama de la ciencia que estudia cómo actúan las drogas sobre los organismos vivos, en el cual pues se comprende tanto versus procesos fisiológicos como los procesos bioquímicos, en el cual conocer estos mecanismos por el cual se realiza básicamente nos da el conocimiento sobre su uso clínico correcto. El no conocer una buena farmacodinamia de un fármaco, de un medicamento, también da resultados a que los beneficios no sean los mejores, y lejos de esto desarrollar demasiados efectos adversos. Entonces básicamente esto sería todo sobre el tema, en el cual estas tres áreas que estuvimos viendo ahora, farmacología, farmacocinética y farmacodinamia, son un conjunto de ciencias o derivados de la rama de la farmacología que contribuyen a un medicamento eficaz o una aplicación clínica terapéutica eficaz de un medicamento. Sin estos estudios especializados de diversas ramas, los tratamientos, lejos de ayudar, podrán perjudicar. Entonces son muy necesarias y una va entrelazada con otra.
Esto sería todo por el tema. Muchas gracias, profesor, por su atención. Me despido.